Mi nombre es Robert Vázquez, colaboro con la unidad de cardiopatías congénitas del adulto, que ya lleva en función unos cuantos años, desde el 2010, y hoy nos convoca este tema de la hipertensión pulmonar de la cardiopatía congénita. Pero teniendo en cuenta que este es un subgrupo muy específico de la hipertensión pulmonar en general, quería hacer primero una aproximación de cómo llegamos a este caso. La hipertensión pulmonar en realidad no es una enfermedad per se, sino es un grupo de enfermedades que, como expresión del avance, la progresión de la enfermedad, terminan desarrollando la hipertensión pulmonar como la conocemos. En pocas palabras, podríamos decir que la enfermedad se trata de un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Está considerada una enfermedad poco frecuente por su baja prevalencia. Se estima que el 1% de la población mundial tiene la hipertensión pulmonar en alguna de sus formas. Afecta a todas las edades con un cierto predominio femenino y suele ser una enfermedad de mal pronóstico por su alta mortalidad. Estos son algunos de los protagonistas de la historia de la hipertensión pulmonar. Si nosotros decimos Eisenmenger, es un apellido bastante familiar, ya que él fue el primero que describe esta situación en un paciente de 32 años, que había convivido toda la infancia con cianosis y disnea, y fallece por un sangrado. Y en la autopsia él descubre que tenía una CID asociada. En Argentina, y casi en paralelo, el doctor Ayerza también hace una descripción muy similar, donde habla del síndrome de cianosis disnea policitemia. En ese momento él lo asocia a la sífilis, y se dio a conocer durante muchos años en el mundo entero como la enfermedad de Ayerza. Pasaron unos cuantos años hasta que André Cournot, denominado padre del cateterismo, logra por primera vez cuantificar las presiones intracavitarias, sentó las bases del diagnóstico. Otro protagonista en la historia es el doctor Paul Wood, quien puso mucho énfasis a las cardiopatías congénitas, y fue el primero que habla sobre el concepto de reversibilidad en la progresión de esta enfermedad. Y por último, quería recordar también a este doctor que fue farmacólogo, y fue el descubridor de la prostaciclina, droga que, si bien apareció en 1976, la FDA de Estados Unidos es una prueba en el 90. Por esos años hubo un pequeño pico de casos de hipertensión pulmonar asociada a una anorexia que estaban usando unos pacientes en tratamiento para la obesidad. Y por este motivo, en estos países, ¿no?, de Alemania y Austria, por este motivo la OMS decide, digamos, tomar cartas en el asunto y celebra el primer simposio internacional de expertos, donde aparece esta primera clasificación, que es muy sencilla, le dividen en primaria y secundaria según haya una causa asociada o no, y según la clasificación histológica que se conocía hasta ese momento. Pero los registros de la década del 80 y 90, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron las bases para que después, con el paso del tiempo, vayan llevándose a cabo distintas reuniones científicas. De hecho se hacen cada 5 años, y en esta línea evolutiva también podemos ver cómo fueron evolucionando las drogas que hoy conocemos como drogas específicas para la hipertensión pulmonar. A su vez, fueron apareciendo publicaciones médicas que orientaban hacia el manejo de los pacientes por esta patología. Y así es como llegamos a la última clasificación de NIMSA 2018, que hasta hoy es la más actual, que está próxima a salir una nueva clasificación, y en la jerga médica diaria nosotros vamos clasificando a los pacientes según la etiología en el grupo del 1 al 5, como vamos a ir viendo más adelante. En cada una de estas reuniones se revisan distintos aspectos que abarcan la clasificación, de cómo hacemos el diagnóstico y cómo tratamos a estos pacientes, y todas las otras los otros avances que va mostrando, que implica la genética, la incorporación de neuromarcadores y cómo se van integrando también las técnicas de imagen. Este año y hace poquito se celebró el 7º simposio en Barcelona, así que bueno, como les decía, estamos a espera de esta nueva información. Y las últimas guías con las que nos manejamos hasta el día de hoy
son estas del 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología. Si hablamos de hipertensión pulmonar, tenemos que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico se hace a través del cateterismo. Acá en rojo tenemos los valores normales de la presión, tanto de la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, presión capilar o presión de Weill, y no solo tenemos que tomar en cuenta estos valores, sino también hacer los cálculos derivados de estos valores, que son la resistencia vasculares pulmonares, la presión transpulmonar y otros como el índice cardíaco, para poder hacer un correcto diagnóstico y clasificación. Los criterios diagnósticos actuales hoy hablan de una presión media mayor a 20, con la modificación también el transcurso de los congresos, una presión capilar mayor a 15 y unas tendencias vasculares mayores a 2 unidades Bush por metro cuadrado. Tenemos que hacer una aclaración en ese sentido, que la presión media pulmonar depende de las resistencias vasculares pulmonares, pero también depende del gasto cardíaco. Entonces, no siempre la presión pulmonar va a estar aumentada por el aumento de las resistencias vasculares, sino también por un cupé aumentado, que eso nos afecta directamente en el caso de cardiopatía. Entonces, a la hora de hacer el cateterismo derecho, es necesario, como les decía, tener todos los datos para poder hacer el correcto diagnóstico. Pero bueno, como siempre digo, no andamos por la vida haciendo cateterismos a cada paciente que nosotros sospechamos, ¿no?, de hipertensión pulmonar, sino que usamos otro método de screening, que es el ecocardiograma. El ecocardiograma nos ofrece distintas herramientas que logra con cierta precisión hacer también tomar las funciones intracavitarias, como son el grado de colapso de la vena cava inferior. Si tenemos un dedo insuficiente pupila y pulmonar, podemos estimar las presiones también sistólicas, diastólicas y medias de la arteria pulmonar, y también podemos estimar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo a través del cociente mitral tisular. Pero como decíamos, la enfermedad se asienta sobre la microvasculatura pulmonar. Y en la práctica es de mucha utilidad pensar a la hora de clasificar el diagnóstico del paciente en términos de precapilar y postcapilar, porque justamente son las dos zonas donde se van a asentar las distintas etiologías. Seguimos entonces en la microvasculatura y podemos decir que el endotelio no era, con la investigación y todo este trayecto que se ha ido, este camino que se fue andando hasta ahora, no era una simple capa de células que revisten la luz del vaso, sino que se constituyen como una unidad funcional con una producción de distintas sustancias que conviven en equilibrio, y eso permite el tono normal de la vasculatura y una proliferación celular normal. Al conocer cómo funcionan estas sustancias, se abrió también paso a la investigación para las drogas. Hoy en día sabemos que si bloqueamos el receptor de la endotelina 1, estamos frenando la vasoconstricción y disminuyendo la proliferación celular. Si estimulamos la producción endógena de óxido nítrico, como lo hace los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, o estimulamos el GMP cíclico, estamos estimulando la producción de óxido nítrico. O podemos usar los análogos de las prostaciclinas en sus distintas presentaciones, porque existe endovenoso, subcutáneo y inhalado. Y como decíamos, si este equilibrio de estas sustancias se altera, se produce la alteración histológica que conocemos como remodelado adverso, con sus distintos patrones histológicos que se caracterizan por tener una proliferación de las capas celulares, hipertrofia de la media muscular, hasta que llegamos a las lesiones más avanzadas como la lesión plexiforme y la trombosis in situ. Y como ya lo había adelantado el doctor Paul Wood, esto es algo que va progresando. Y la idea es hacer el diagnóstico de esta patología en forma temprana, porque tiene un estadio de enfermedad temprana reversible y una irreversible.
Todo lo que pasa en la histología se refleja en la vasculatura. Y lo clásico es cómo los vasos centrales se dilatan, mientras que la circulación periférica se adelgaza y le da este aspecto al pulmón de árbol en invierno. Y ya entrando específicamente en lo que son las cardiopatías asociadas, lo interesante de este grupo es que eh, es una causa frecuente. Si uno va separando las causas, es una causa frecuente de las etiologías, habló, y es potencialmente curable si hacemos diagnóstico temprano. No obstante, su aparición cambia el pronóstico del paciente. Se estima que el 15% de todas las cardiopatías van a desarrollar algún grado de hipertensión pulmonar y un 7% al día de hoy van a llegar al estadio de síndrome de isquemia. No obstante, comparado con todos sus compañeros de grupo, en el grupo 1, las cardiopatías congénitas, como puede ver en el gráfico, son las que mejor sobreviven. Entonces, ¿qué cardiopatías pueden desarrollar hipertensión pulmonar? Bueno, por distintos métodos, casi todas las pueden hacer. Si tenemos un bucle aumentado, como sucede en los cortocircuitos, y esas son las que están registradas en el grupo 1, si tenemos una patología obstructiva izquierda, que pertenece al grupo 2, o las variantes complejas para las cuales existe el grupo 5. Las de cortocircuitos son las más frecuentes en la práctica diaria. Estamos hablando de anomalías del retorno venoso, de CIA, de CID, de canal, de ductus persistente, de tronco arterioso y de transposición de vasos. Ahí entra en juego una variante física que es lo que nosotros denominamos shunts de alta presión y de baja presión. Los shunts de baja presión les va a llevar más tiempo instalar la enfermedad, mientras que los shunts de alta presión va a ser desde etapas muy tempranas de la vida, desde los 6 y los 12 meses para el caso del tronco arterioso y el canal y la transposición de gases bajos. Los otros grupos, la obstructiva izquierda, como son la estenosis aórtica, la perfusión, la estenosis mitral, a veces se ven solapados porque son pacientes que conviven con distintos grados de disfunción, tanto sistólica como diastólica, entonces ahí la clínica se mezcla, pero es obligación ir a buscar intencionadamente en esos pacientes la presencia de complicación. Y también tenemos las variantes complejas. En este grupo ya mucho más reducido entran todos los pacientes que tienen fisiología univentricular y las variantes de patologías conotroncales como el hemitronco y la asfixia pulmonar con CIB, que estos suelen tener colaterales aortopulmonares y hace que a veces se produzcan hipertensión segmentaria, o sea, determinados segmentos del pulmón desarrollan la enfermedad y otros no. Y esto es lo que nos pasa muchas veces en el consultorio. El paciente viene con historial de una cardiopatía y lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente está corregido o no. Si la respuesta es que no está corregida, la tarea nuestra va a ser determinar si está en condiciones de afrontar una corrección o no. Y en el caso de que esté corregida y el paciente realmente tenga la enfermedad ya instalada, esto es de mal pronóstico, sucede en el 7% de los casos, y puede que se haya corregido y haya persistido con hipertensión pulmonar o haya mejorado las resistencias y un tiempo después haya recurrido. Entonces ahí cabe la pregunta, si el paciente ahora se puede operar o no. Y acá tenemos los dos extremos, los que se operan van a ser, están en etapa reversible, como ya lo habíamos visto, y los que no, les va a ir mejor si no los tocamos cuando ya están en estadio de excremento. Y como todo en medicina tiene una zona gris, y la zona gris siempre genera debate. Y esos son los pacientes más dificultosos para el manejo y la toma de decisiones. Después mis compañeros seguramente nos van a indagar más en esta pregunta. Entonces, el tratamiento, muy cortito, decíamos, si el QP está aumentado y las resistencias están bajas, eso nos habilita para hacer una corrección quirúrgica. A veces nos vemos tentados a hacer pruebas que nosotros llamamos de reversibilidad, como son los test de vasoreactividad, la prueba de oclusión, y también está escrita la biopsia pulmonar, pero no existe evidencia que avalen estas conductas. Y en cuanto al uso de las drogas específicas que les mencioné previamente, las guías hablan sobre el inicio
en forma de monoterapia, bien sea con un antagonista de los receptores de la notelina o los inhibidores de la fosfoditrasa, o en su evolución se puede combinar. Y si la respuesta es mala, hay que escalar rápidamente a los futuros. Este es el famoso semáforo que se usa para todos los pacientes con hipertensión pulmonar y clasifica la gravedad y el riesgo. Y es una herramienta también para evaluar la respuesta al tratamiento. Tratamos siempre de que el paciente se mantenga en la zona verde, tomando en cuenta estos distintos parámetros que son clínicos, de imagen y de laboratorio. Dos palabras también sobre el manejo de pacientes en estadio de síndrome de Eisenmenger. Como ven ahí, el tratamiento es de sostén para estos casos. Estos pacientes, al convivir con una hipoxemia crónica, desarrollan cianosis, eritrocitosis secundaria, que puede convivir con anemia, y en este caso hay que mejorar los depósitos de hierro antes que intentar hacer exsanguino, ¿cómo se dice? Flebotomía. Lo mismo para la trombocitopenia, y todo esto hace que el paciente sufra de disnea, fatiga y síncopes, y tiene un riesgo aumentado de hemoptisis, ACV y obviamente de muerte súbita. Esta es una gráfica que muestra cómo la industria farmacéutica proyecta el número de casos en el futuro, y habla del 24 al 2029. Ellos estiman que un 5% por año va a ir en aumento, y este es un mapa de cómo se distribuye su mercado. Y su mercado más importante está en Asia y Australia, y le siguen Norteamérica y Europa, y abajo estamos nosotros. Si tomamos en cuenta que la prostacyclina se autoriza en el 95, han pasado 30 años desde ese momento, han ido sucediendo todos estos eventos que les comentaba al principio, y así como el mercado busca eh, continuar con su trabajo, nosotros desde el lado médico, que esperamos, bueno, que aparezcan nuevos instrumentos diagnósticos, que la genética haga también parte, la aparición de nuevos biomarcadores o técnicas de imagen que nos permitan hacer el seguimiento y cambiar el pronóstico de estos pacientes. Y en el lado del tratamiento, también mejoren los trabajos, aparezcan más opciones terapéuticas y mejoren los tratamientos de soporte para estos pacientes que tanto lo necesitan. Actualmente hay drogas que están en curso, hay algunas que ya están en fase 3 clínica, así que van a seguir apareciendo nuevas drogas. Eso es todo por mi parte, y ahora lo dejo con los españoles. Ahora lo probamos, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Soy Andrés Cuenca del Rey, soy cardiólogo de adultos, estoy desde el 2010 y desde el 2018 con Robert Vázquez trabajando con estos pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Pertenezco también a la sección de ecocardiografía del hospital y, bueno, elegimos el tema de hipertensión pulmonar en pacientes con cardiopatías congénitas porque la hipertensión pulmonar es un grupo heterogéneo de enfermedades que complica cualquier patología. Tenga patología cardiopatía congénita o no, tenga patología pulmonar, una hipertensión pulmonar la complica, aumenta el pronóstico. Tiene una patología valvular cardíaca, complica la hipertensión pulmonar, aumenta la mortalidad. Tiene una patología del tejido conectivo, si tiene hipertensión pulmonar, tiene mayor mortalidad. Entonces la hipertensión pulmonar está en muchas patologías. La cardiopatía congénita es una,
y aumenta la mortalidad. Entonces, nosotros como cardiólogos de adultos, y más que hacemos cardiopatía congénita de adultos, debemos saber acerca de la hipertensión pulmonar. Bueno, sabiendo que el 7% de los pacientes con cardiopatías congénitas van a desarrollar en algún momento hipertensión pulmonar, a pesar de estar corregidos, también pueden desarrollarla, a pesar de haber tenido una CIA o una CIB y ha sido cerrada. El 3% puede desarrollar y tener una hipertensión pulmonar post cierre del defecto. Y además saber que con la progresión y la mejoría del tratamiento quirúrgico y hemodinámico aparece una nueva población de pacientes ya corregidos o pacientes con cardiopatías complejas, donde la hipertensión pulmonar también va a estar entre ellos y va a aumentar mucho más aún la mortalidad. Groseramente, la clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar se clasifica como precapilar cuando el compromiso se da del lecho vascular pulmonar hacia atrás, ¿verdad? Y se caracteriza por tener la presión media pulmonar alta, pero una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, o un subrogante de ella, que es la presión capilar pulmonar por debajo de 15, como punto de corte, donde la arteriola presenta una hipertrofia de la media, ¿no es cierto? A este nivel. Y después está la postcapilar pulmonar, cuando es la patología es por afección de las cavidades izquierdas. Y el llenado pasivo generalmente la presión pulmonar, que con el tiempo puede tener un remodelado a este nivel y generar lo mismo, una hipertensión pulmonar combinada con compromiso postcapilar y aumento de resistencias vasculares pulmonares. Bueno, groseramente también son los puntos de corte, ¿no? Más de 20 se habla de hipertensión pulmonar, de presión media pulmonar. Resistencias elevadas se habla con más presión media de sur, y es la característica de la hipertensión pulmonar precapilar, a diferencia de la postcapilar aislada, que tiene resistencias bajas, pero con la huella elevada, y la postcapilar combinada, lo que les decía, ya una huella elevada, pero con remodelado vascular pulmonar y una presión pulmonar, resistencias elevadas, ¿no? Y el nuevo concepto de la hipertensión pulmonar del ejercicio para evitar este grupo de pacientes con disnea que en reposo o en ejercicio, pero con un criterio normal en reposo. Estos son los 5 grupos, es la manera de agrupar a este grupo heterogéneo de enfermedades, que es la hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar no es el nombre de una enfermedad, sino de un conjunto de enfermedades, y la OMS las agrupó en 5 grupos con el intento de describir grupos donde estas patologías compartan un mecanismo fisiopatológico y un tratamiento similar. Dentro de cada grupo está la hipertensión pulmonar, la cardiopatía congénita a este nivel, en el grupo 1, en el grupo 2, cuando hay compromiso de puerto de entrada o salida del ventrículo izquierdo, en el grupo 4, cuando hay estenosis pulmonar irritable, bastante discutido esa inclusión ahí, pero está. Y en el grupo 5 de las misceláneas, ¿no? En general son las hipertensiones pulmonares relacionadas con compromiso lobar pulmonar. Y además, este grupo de patologías tiene un comportamiento heterogéneo en la sobrevida, tomando como referencia la que tiene la esclerosis sistémica, donde a los 3 años tiene una sobrevida aproximadamente del 50%, 60%. Fíjense qué diferentes que son los pacientes que tienen Eisenmenger, pero de la sobrevida a los 3 años del 90%. O sea, de todas las del grupo 1, la esclerosis sistémica, hipertensión pulmonar idiopática, Eisenmenger, que hay mejor pronóstico. De las del grupo 2, que son los que tienen patología izquierda, Eisenmenger, mejor pronóstico. De las del grupo 3, patología pulmonar, Eisenmenger sí tiene mejor pronóstico. Entonces, centrándonos ya en la hipertensión pulmonar, en las cardiopatías congénitas, sacando ya al grupo 2, donde el tratamiento será de la enfermedad de base, venimos del grupo 4, vamos a centrarnos en el grupo 1, donde a su vez está dividido en 4 subgrupos. El grupo 1, está Eisenmenger, el 2, hipertensión pulmonar asociada a los cortocircuitos de izquierda a derecha, que había dicho Robert también. En el subgrupo 3, todo esto dentro del grupo 1, ¿verdad? La hipertensión pulmonar asociada con cardiopatía congénita. Está la que es coincidente, son defectos pequeños, menos de 1 centímetro, una serie menos de 1 centímetro, una serie menos de 2 centímetros, donde tienen una hipertensión pulmonar y resistencias elevadas, pero desproporcionadas al tamaño del defecto, ¿verdad? Y después, los pacientes que tenían un cortocircuito, que se decidió el cierre, pero que años después o meses después desarrollan hipertensión pulmonar. Entonces vamos a comenzar con los pacientes con Eisenmenger, que son esos pacientes
que fenotípicamente tienen esto, ¿no? En el ecocardiograma, un aplastamiento del ventrículo izquierdo por la presión sistémica o suprasistémica del ventrículo derecho. Son pacientes que en general, ya cuando el paciente tiene cianosis, uno en el ecocardio ve esa imagen que estábamos viendo del aplastamiento del ventrículo izquierdo, donde vemos el cortocircuito ya bidireccional o ya directamente de derecha a izquierda. Bueno, uno ya asume que si el paciente tiene Eisenmenger, siempre y cuando tenga un cortocircuito positivo, es decir, una comunicación interventricular, una ventana ortopulmonar, es decir, son pacientes con un defecto, un cortocircuito, con mucha sobrecarga de presión, ¿cierto? Entonces ya no hace falta hacer ningún estudio. Sin embargo, los pacientes tienen cortocircuitos pretricuspidios, aquellos que tienen una sobrecarga de volumen del tipo derecho, donde más penetrados en el tiempo, por ejemplo, una seria, uno, si bien el paciente puede tener hipnosis, uno intenta realizar el cateterismo para hacer el diagnóstico de Eisenmenger, porque estos tipos de cortocircuitos tardan más tiempo en evolucionar y son menos frecuentes que evolucionen en Eisenmenger, aunque lo pueden hacer, por supuesto. Y se define hemodinámicamente Eisenmenger cuando la resistencia vascular pulmonar indexada, es decir, multiplicada por el metro cuadrado y no dividido, porque muchas veces un error es muy frecuente que se indexe la unidad dividiendo por metro cuadrado y no se multiplica por metro cuadrado, cuando supera más de 8. O una relación resistencia vascular pulmonar, resistencia sistémica mayor o igual a 1. Y este es el caso, por ejemplo, de una chica de 26 años que tenía una comunicación interventricular con este cateterismo. Fíjense que tenía una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, es decir, una wedge baja, ¿cierto? O sea que con unas presiones sistémicas a nivel pulmonar, 120, fíjense, 120 a nivel del ventrículo izquierdo, ¿cierto? O sea, una hipertensión pulmonar precapilar, una media de 66, un gradiente transpulmonar de 56, que es la resta entre la presión media pulmonar menos la presión de fin de diástole. Cuando es más de 12, uno ya va pensando que este paciente tiene resistencias vasculares pulmonares elevadas, ¿no? Porque para calcularlos, lo único que hace falta es dividir esto sobre el gasto cardíaco. Así que ya tenía resistencias muy elevadas y una interpretación sistémica, ¿no? El pulmonar. Con una saturación de 93 se decidió el cierre, UPQS de 1.5, una RPRS menos de 0.5, esto fue en otro centro, ¿no? Pues de acá, se cerró en otro hospital. Y se operó finalmente, pero hubo la licencia del parche, el mismo reconstrúctico inmediato, que en una CIB de 24 milímetros se bloqueó la paciente, quedó con un marcapaso, y 8 años después se repite el cateterismo, con resistencia vascular pulmonar de 29 unidades, siempre indexada, ¿sí? No se aclara, pero siempre son indexadas, y persistiendo con la presión pulmonar. Sin respuesta, en este caso le hicieron un test de vasodilatador, para ver si había respuesta vasodilatadora en el intento de ver, bueno, si había alguna posibilidad más de hacer algo, pero ya tenía el sello de Eisenmenger, ¿no? Son pacientes que, como dijimos, dentro del grupo 1 son los que tienen mejor sobrevida, es decir, mejores que los pulmonares idiopáticas, mejores que los pacientes que tienen hipertensión pulmonar con esclerosis sistémica, o sea, hipertensión pulmonar asociada al tejido conectivo. Son pacientes que, dentro de los mismos Eisenmenger, les va mejor en relación a los pacientes sin cardiopatía y sin hipertensión pulmonar. Les va mejor a los pacientes que tienen una lesión simple, una CIA, una CIB con Eisenmenger, sobrevive 20 años menos que los pacientes que no tienen ninguna patología, pero los que tienen lesiones complejas les va mal, mueren 40 años antes, en relación a los pacientes sin patología y 20 años antes que los pacientes con lesiones. Así que son pacientes, por supuesto, con un pronóstico ya complicado. Complicado porque además tiene eritrocitosis, que lleva a síndrome de hiperviscosidad, son pacientes con cefalea, con somnolencia. Entonces uno tiende a ya un hematolito más de 65 y esos síntomas, tiene síndrome de hiperviscosidad, vamos a la flebotomía. Y eso no debería ser así porque uno antes de eso debe descartar otras causas de síntomas de hiperviscosidad. Porque el aumento del hematocrito no siempre genera síntomas. Y muchas veces los síntomas pueden ser por otra causa. Descartar hipotiroidismo, descartar ferropenia, descartar acceso cerebral. Son pacientes inmunodeprimidos con riesgo de embolia paradójica. Así que siempre descartar eso antes de iniciar una flebotomía. Que como mucho pueden ser 2 al año. Y recordar que si uno las realiza, se pone en juego generar déficit de hierro, de la capacidad de ejercicio y de la calidad de vida. Son pacientes que pueden tener más riesgo de sangrado, pero también tienen más riesgo de trombosis. Entonces, tienen plaquetas que tienen plaquetopenia. El grado de plaquetopenia es directamente proporcional al grado de desaturación, van de la mano, y además son plaquetas poco funcionales.
En general no son autolimitados, pero pueden tener hemoptisis. Imagínense que son pacientes con una gran hipertensión pulmonar, dilatación de las arterias pulmonares, y entonces, si a esto se asocia trastornos en la población, pueden tener hemoptisis. Y los trombos pueden asentarse sobre la arteria pulmonar. En esos casos sí uno lo anticoagula. En algunos casos uno anticoagula. Estos pacientes son a los que tienen fibrilación auricular, por supuesto, porque sabe que los expone a más riesgo resangrado, pero bueno, riesgo-beneficio hay que anticoagularlos. Y por supuesto que los pacientes que requieren marcapasos, como esta paciente que les había comentado, por el riesgo de poliparador. Por supuesto son pacientes inmunodeprimidos y de riesgo de infecciones a las complicaciones. Después el otro paciente es el paciente tibio, digamos, ¿no? Que tiene algo de hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar algo elevada, movimiento paradojal del septum en el eco, que típicamente uno lo ve así, ¿no? No es este paciente con el septum aplanado, sino que son pacientes con en general defectos pretricupídeos, donde uno se basa eso, en signos clínicos, en ecocardiográficos, para ver si avanza y los opera, o si antes de avanzar a operar hacemos cateterismo, en esos que tienen hipertensión pulmonar severa. Entonces son esos pacientes más difíciles, donde sabemos que si los cerramos, los transformamos en hipertensión pulmonar por cierre de defectos, y por ende, pacientes con peor pronóstico que todo, contigo que todas las hipertensiones pulmonares. Entonces, ahí está el tema. Entonces uno se basa en lo que hay, los consensos, ¿no? Tomando como punto de corte 3 unidades SUB. Primero, que es lo que vemos, si el paciente tiene sobrecarga de volumen. Si el paciente tiene sobrecarga de volumen, entonces nos fijamos en las resistencias vasculares pulmonares. Si son más de 3 unidades de U, nos preguntamos, bueno, ¿son más de 5? Si tiene más de 5, entonces, bueno, en este consenso proponen cierto tratamiento, ver si baja, si aumenta el QPQS, que nos hablaría de una mayor complacencia del techo vascular pulmonar, y no puede indicar el cierre, pero como indicación 2B, o sea, mejor no hacer, casi no hacer nada, ¿no? Con un dispositivo registrado. Sabiendo que si lo cerramos, nuevamente, ¿no? Insisto en esto, podemos transformarlo en intervención post-cierre del defecto. Entonces, la cuestión es cerrar o no cerrar. Y esto fue, bueno, puse aquí todas las guías de cardiopatía congénita y de hipertensión pulmonar, hasta la última de 2022, hasta la del último simposio. Pero bueno, lo que quiero destacar en este cuadro son, primero, que todas las guías coinciden en que la evaluación tiene que ser en centros especializados, con experiencia. ¿Sí? No hay duda de eso. Rescatar también que, fíjense que en el 2009, en publicación clase 1, no se hablaba de presiones pulmonares. No se hablaba de presiones pulmonares. Y a partir del 2018, bueno, fíjense que arrancan con 3 unidades SUBS como punto de corte. Ahora tenemos 3 unidades SUBS, ¿no? O sea, fíjense cómo uno se va volviendo mucho más conservador con este grupo de pacientes. No estamos hablando de la guía de hipertensión pulmonar del 2022. ¿No? O sea, por otro lado, fíjense como en el 2018, la American Heart incluye dentro de los criterios siempre relacionar la presión sistólica pulmonar, perdón, sí, con la sistémica, lo mismo que la resistencia vascular pulmonar con la sistémica, ¿no? En cambio, después esos caen de subsidiar, únicamente nos basamos en las resistencias vasculares pulmonares para el cierre, ¿no? Y acá la guía de la SAC, de cardiopatías congénitas, incluye algo que nosotros no usamos habitualmente en el consultorio, y es que un paciente con, por ejemplo, una CIA y una presión pulmonar menos de 40, uno casi no hace cateterismo. Casi no hace. ¿Sí? Cosa que, bueno, si uno ve que tiene sobrecarga de volumen, una presión sistólica baja, pero es la única guía que incluye la presión sistólica pulmonar. ¿Está bien? El resto incluye, y de hecho le incluye la presión sistólica pulmonar medida de manera no invasiva, no por cateterismo. El resto de las guías, todo resistencia vascular pulmonar. Todo esto ante la duda, ¿verdad? Pero yo creo que establecer un punto de corte de presión sistólica en el eco nos sirve a nosotros para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Avanzo y le hago el cateterismo? Esa es la utilidad que yo le veo a incluir la presión sistólica pulmonar. Por otro lado, la guía del 2018, al basarse en esta comparación que hacen las presiones sistémicas con las pulmonares, lo mismo que con las resistencias vasculares pulmonares sistémicas, lo que hace es exponer a un grupo de pacientes a quizás ser corregidos, pero ya con algo de remodelado vascular. Porque son menos sensibles. En cambio, al basar totalmente 3 unidades menos de eso, estamos casi seguros que esos pacientes no van a tener remodelado vascular y por lo tanto no van a tener esto que es este fantasma que se llama hipertensión pulmonar
post cierre del defecto. Y todos coinciden, por supuesto, en que si el paciente tiene Eisenmenger o desaturación, o una manifestación por arriba del 5, o desaturación en reposo o en el ejercicio, porque a veces en reposo el paciente puede tener 92, 93, como esta paciente, pero en el ejercicio cae la saturación. Entonces, un paciente no sé si. ¿Sí? Así que, ojo con esto también, el punto de corte para la población pediátrica es distinto, en las 10 figuras distintas ponen resistencia pulmonar por debajo de 4 para cierre, ¿está bien? No es de por debajo de 3 como nosotros de adultos, por debajo de 4, así que eso lo quería recalcar. Y eso en cuanto a la hipertensión pulmonar con cortocircuito. Después está el paciente con una hipertensión pulmonar, que uno le hace el eco y ve un defecto, una CIA, una CIB. ¿Será la causa de la hipertensión pulmonar? Porque recuerden, son pacientes adultos, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial, diabetes, patología pulmonar, tabaquista, ¿cierto? Enfermedad del tejido conectivo. Pasa mucho en el consultorio. Esos pacientes, ¿verdad? Pacientes chagásicos, que han sido intervenidos con hecho cateterismo y que el cortocircuito pasó por alto. Así que, ¿será coincidente o no? Bueno, estos son el grupo de pacientes que en general tienen una comunicación interventricular chica, esto es chico, menos de 1 centímetro, una severidad. Y la idea es que estos pacientes no hay que cerrarlos, se contraindica el cierre y el pronóstico similar al Eisenmenger. Y se tratan como una hipertensión pulmonar, como las hipertensiones pulmonares del resto del grupo 1. ¿Sí? Como hipertensión por idiopática, como la hereditaria, se trata con drogas específicas. ¿Sí? Después está el otro grupo, este es el grupo importante, al que no tenemos que caer porque en el medio estamos nosotros, ¿sí? Los que intervenimos. Y son los pacientes que después del cierre del defecto desarrollan hipertensión pulmonar. Puede ser a los meses, a los años, o sea, un paciente con una serie que se cierra, hay que mirarlo toda la vida, no se cura, son cirugías paliativas. ¿Sí? Y fíjense, ¿no? Post cierre del defecto, 240 pacientes, el 25% de ellos, hipertensión pulmonar postquirúrgica, en este registro. Fíjense, comparado con el que tiene coincidente, con el Eisenmenger, que son los grupos anteriores que digo, que casi tienen el mismo pronóstico, o sea, la misma sobrevida. Fíjense dónde está la hipertensión pulmonar postquirúrgica, con una sobrevida a los 12 años de la mitad del cierre del defecto, ¿no? Desde el inicio. Y por otro lado, comparándolo con otras patologías del grupo 1, la hipertensión post cierre del defecto de vuelta, peor pronóstico inclusive que la hipertensión pulmonar idiopática. Así que, nada, mucho cuidado con estos pacientes. Seguramente esto debe ser porque el ventrículo derecho, al estar cerrado el defecto, tiene menos adaptación y el ventrículo derecho es determinante para la supervivencia. Cuando uno hace tratamiento basado en objetivos, el semáforo que mostraba Robert, todos esos valores que uno ve, disnea, insuficiencia cardíaca, NT-proBNP, el cateterismo, el TAPSE, ¿para qué es lo que estamos evaluando con eso? El ventrículo derecho, todo el ventrículo derecho. Así que, hablando de tratamiento objetivo, entonces, el único que tiene valores pronósticos distintos, es decir, objetivos terapéuticos distintos, es el Eisenmenger. Es decir, o sea, todos los otros, el post-cierre del defecto, el coincidente, se basan en el semáforo que mostró Robert, ¿no es cierto?, en el que tiene todos estos índices de seguimiento, pero no contiene el anterior, mostrado previamente, la saturación, no tiene el déficit de hierro. ¿Sí? El paciente con Eisenmenger se le debe controlar todo esto, ¿sí? La cardíaca derecha, síncope, la clase funcional desde caminata, la saturación de oxígeno, el déficit de hierro, el NT-proBNP, en el ecocardiograma nuestros valores y los valores de hemodinámica, donde el índice cardíaco es el más importante, ¿no? Es el más importante, como pronóstico. Y este es el caso de la misma paciente que habíamos visto anteriormente, donde se le había cerrado la CIB, que hubo licencia del parche, con una CIB de más de 2 centímetros. Fíjense, la paciente viene con Bosentan y sildenafil en septiembre del 22, con un NT-proBNP de 545. No hay que confiar mucho en la vitamina que presentan, porque son pacientes que se acostumbran a vivir hipoxémicos, digamos, no tienen sensación de falta de aire. Bueno, esta paciente que venía con doble tratamiento, un antagonista de receptor de endotelina y un inhibidor de la fosfoliesterasa, bueno, se le agregó furosemida y espironolactona, porque el tratamiento también es de la insulina cardíaca derecha, ¿verdad? Evitando siempre los IECA, evitando siempre los beta bloqueantes, ¿sí? Porque generan disfunción del ventrículo derecho. Y con esto la paciente, bueno, me bajó el NT-proBNP, ¿sí? Estos son los marcadores que están acá, los mismos. Se le agregó
se le excipaga a la paciente. No, entonces cuando la paciente vuelve en marzo del 24, en realidad tiene otros controles en el medio, pero los más representativos fueron estos. Fíjense que ya tenía clase funcional 2, entonces la caminata bajó un poco. La situación, la verdad que en el medio no cayó mucho, acá sí, pero acá no. Y se le agregó Selexipag, entonces ya usando triple terapia. Así que en cuanto al tratamiento, eso, más o menos uno trata de bajar la resistencia vascular pulmonar usando vasodilatadores. Y esto también es el resumen de los estudios, de las evidencias que hay en estos pacientes con cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar. La mayoría están incluidos dentro de otros estudios, ¿sí? Digamos, son, por ejemplo, hay estudios donde han incluido, por ejemplo, 185 pacientes con un problema en 2008, donde solamente 32 tenían cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar. La mayoría eran Eisenmenger y eran 13 con hipertensión pulmonar posible del defecto. Entonces, esta es la evidencia que tenemos, no es mucho, son muy pocos pacientes. Los pacientes, los estudios puntuales tuvieron para cardiopatía congénita con hipertensión pulmonar, fue, bueno, por ejemplo, el estudio observacional con tadalafilo en 16 pacientes con Eisenmenger, donde una reducción de la resistencia vasculares pulmonares. En esta época se buscaban objetivos hemodinámicos. Con el tiempo nos dimos cuenta que era más importante ver los objetivos clínicos en los estudios. Después, por ejemplo, el BRAVE en el 2007, con Eisenmenger, Cosentan versus placebo, a 16 semanas se vio que mejoraba el test de caminata, la resistencia vascular pulmonar bajaba y la presión media también. Entonces, a partir de ahí que nosotros utilizamos Cosentan de primera línea en este grupo de pacientes. Después hubo un seguimiento de 40 semanas más, se confirmaron los hallazgos, y después otros estudios fueron, por ejemplo, estudio retrospectivo, que hicieron en 2023, pero fue retrospectivo, o sea, no es el indicado para evaluar la respuesta a una droga, ¿verdad? Pero bueno, se vio que mejoró el test de caminata, la asociación y la clase funcional y caída de en esos pacientes con terapia dual, por ejemplo, la paciente que estábamos viendo con el sildenafil y Bosentan, a la cual se le agregó un prostanoide que se le citaba. Después está, por ejemplo, el patent 1 en estos pacientes con hipertensión pulmonar o cierre del defecto, ¿sí? Puntualmente, que son los que tienen peor pronóstico, donde Riociguat mejora la clase funcional, aumenta los metros caminados, el test de caminata y genera de GNT pro BNP. Así que bueno, esto más o menos es una revisión muy rápida de la evidencia que tenemos, pero quiero recalcar que son pacientes adultos los que estamos tratando nosotros con hipertensión pulmonar, y son pacientes que no todos responden igual a la medicación, y uno tiene que tener en cuenta la edad etaria que está trabajando, porque los pacientes más jóvenes responden mucho mejor, siempre siguiendo ese semáforo, ¿no? De objetivo de tratamiento y ver la evolución. Son los que mejor responden pasando de un estado en un pronóstico moderado a un pronóstico leve. Fíjense, casi el 50% mejora. Sin embargo, los pacientes más de 75 años, con el agregado de tratamiento, o permanecen en el mismo estado intermedio o empeoran. Y esto sucede porque son pacientes que tienen comorbilidades. No tenemos que olvidar que son pacientes que tienen patologías pulmonares, que tienen patologías, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, disfunción sistólica, son patologías que generan una alteración en la respuesta y una inadecuada respuesta al tratamiento específico de hipertensión pulmonar. Entonces, siempre identificar el fenotipo de estos pacientes, si tienen cardiopatía, si tienen, pero me refiero a cardiopatía adquirida del adulto, ¿verdad? Si tiene patología pulmonar, y en estos pacientes solamente iniciar tratamiento monoterapia y un seguimiento para evaluar si se puede o no agregar, si requiere o no evaluar Bosentan o un portador. Así que como conclusión, es una patología de hipertensión pulmonar, más en cardiopatías congénitas desafiantes, la complejidad fisiopatológica y la poca evidencia que tenemos, ¿verdad? Y los adultos tienen muchas comorbilidades, entonces las tenemos que tener en cuenta al momento de iniciar el tratamiento, y por supuesto el trabajo en equipo es fundamental para lograr los objetivos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, quería agradecer al comité organizador por la invitación, a los que están presentes de forma presencial y virtual.
y sobre todo a los que pusieron antes que mí, porque no, me resumieron bastante el tema. Bueno, el título que voy a dar es el enfoque de la hemodinamia con respecto a la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas, ¿sí? El enfoque de cardiólogo intervencionista. Yo soy Jorge Gómez, estoy en el staff del servicio de hemodinamia actualmente. Hace 20 años que vine con un plan de tratamiento de cardiopatías congénitas, ¿sí? Y bueno, se fue extendiendo mi trabajo hacia las cardiopatías congénitas del adulto, digamos, que hace más o menos 10 años o más que venimos interviniendo el tipo de paciente en forma conjunta con los intervencionistas de adultos también, cuando los pacientes son más complejos, ¿no? Y necesitan también del aporte del cardiólogo intervencionista de adultos. Mi primer enfoque es como mirar el cielo, ¿no? Si uno mira el cielo hacia el sur, uno puede divisar con algún grado de conocimiento distintos planetas, como Mercurio, Venus, Saturno, Marte, y el punto más luminoso sería Júpiter. Uno puede distinguir los planetas de las estrellas porque las estrellas titilan, que tienen luz propia, y los planetas no, porque están iluminados por una estrella, ¿no? En el caso de Antares, una estrella que descubrí que era una estrella, no sabía, pensaba que era otra cosa, pero uno tiene que seguir enfocando un poco más, ¿no? Entonces elegí un planeta para tener un enfoque mayor. Acá, este planeta es Marte, divisado por un telescopio desde acá, del punto terrestre, en el 2003, cuando se acercó más, uno puede ver su color rojizo, algo azulado, y bueno, tiene como un zoom bidireccional. Esto es visto desde un telescopio satelital, se llama James Webb, que todavía sigue tomando imágenes, que orbitó Marte por algún tiempo y tomó esta fotografía. Se pueden ver impacto de asteroides y un mayor detalle. Siguiente clic. Y acá un módulo que aterrizó sobre la superficie marciana y tomó muestras, lo analizó, temperaturas sobre la superficie y transmitió todos estos datos hacia la base, ¿no? Esto aterrizó en el año 2021, digamos. Y esto es lo que hace la hemodinamia, ¿sí? La hemodinamia invade al paciente y registra datos, por eso dice esa intervención. Pero cuando uno enfoca mucho, se pierde el universo, ¿no? Esta es una foto de la Vía Láctea vista desde acá, donde hay unas 200 a 400 millones de planetas, incluidas también otros 200 a 400 millones de estrellas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver este tema, el siguiente, uno ve la clasificación de hipertensión pulmonar con todo esto que ya fue muy bien expuesto por los predecesores, y la clasificación de las cardiopatías congénitas según las guías norteamericanas, según su complejidad en simples, moderadas y complejas. Y para dar este tema uno tiene la siguiente sensación, ¿no? Muy difícil, por más que uno tenga el conocimiento, transmitirlo, digamos, ¿no? Pero la siguiente, uno por suerte tiene, creo que con la lectura uno puede enfocar un poquito mejor, ¿no? Entonces, estos son los 4 trabajos básicos, digamos, que los que revisé, que los que mejor para mí están. El último es un statement de la American Heart Association que habla sobre hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas. Sí, fue publicado recientemente en el año 23. Y después hay una comparación, esto me pareció muy interesante, de las guías del 2018 de la American Heart Association, de las guías europeas del 2023, ¿no? 2022, del 2022, ¿sí? Donde habla, es una revisión tanto de los científicos que estuvieron a cargo de las guías en Estados Unidos y en Europa, y habla sobre las coincidencias y cuáles eran las diferencias. Y hay muchas coincidencias y muchas diferencias desde el punto de vista. Si uno puede mencionar, por ejemplo, Europa incluyó los niveles socioeconómicos, cosa que las guías americanas no. Las guías americanas hicieron un análisis de las razas, cosa que las guías europeas no. En las guías europeas hicieron también una división en cuanto al sexo, cosa que las guías de Estados Unidos no la incluyeron.
además de ciertas determinaciones que ahora se corrigieron, y nosotros estamos un poco más cercanas a las guías europeas. Sin embargo, hay que aclarar que un 30% más de recomendaciones de tipo clase 1 con niveles de evidencia A están más en las guías de Estados Unidos que en las guías europeas. Y eso es una cosa importante, porque uno puede tener una recomendación de clase 1, pero con niveles de evidencia clase C, me parece un poco menos científicamente. Y después, por supuesto, están las guías europeas y las guías del 2018 de la American Heart Association. Creo que esos 4 trabajos son muy iluminadores. Lo siguiente. Entonces, uno tiene del último trabajo esto que ya fue explicado dónde están las cardiopatías en los distintos grupos, ¿sí? En el grupo 1, los distintos shunts en patología biventricular, el que ya pasó a síndrome de Eisenmenger, los defectos que no fueron operados, los que están operados y los concomitantes. Del grupo 2, las enfermedades obstructivas izquierdas, en las cuales acá está la venopulmonar, la venosa oclusiva también, que pronto va a pasar a otro grupo. La disfunción ventricular, puede ser por estenosis mitral también, miocardiopatía restrictiva, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, contracción, etc. El grupo 4, que son las estenosis pulmonares múltiples, que están muy frecuentemente asociadas a síndromes también, como el síndrome de Alagille y otros que conocemos más en la pediatría. Y el grupo 5, que son los ventrículos únicos y hipertensiones pulmonares segmentarias, como suelen existir en las arterias pulmonares con CIB y colateral. Esto es lo que vamos a encontrar a nivel hemodinámico. No me voy a explayar porque ya fue expuesto, digamos. Sabemos que en el síndrome de Eisenmenger vamos a encontrar resistencias muy altas por arriba de los 10 Woods, que en lo que es la fisiología precapilar vamos a encontrar las medias pulmonares por encima de 20 con Welch bajas, o sea, con un gradiente transpulmonar, en las que son postcapilares, ya sobre todo en el grupo 2 vamos a encontrar presiones de niveles de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, presiones de aurícula izquierda altas, que pueden ser también tomadas como Welch si no tenemos comunicación interauricular. Y en este grupo de cardiopatías congénitas del adulto y hipertensión pulmonar, yo creo que lo que más vamos a encontrar son la presión pulmonar precapilar y postcapilar combinada, porque en la mayoría de los pacientes, sobre todo los que pasan a los 50 años, tienen hipertensión arterial no tratada, tienen cierto grado de dilatación de la aurícula izquierda, algunos concomitantemente tienen también arritmias auriculares no tratadas, y eso hace que encontremos también este tipo de... Después está la del grupo 4 y la del grupo 5, que algo de eso voy a hablar más adelante, ¿no? Los índices hemodinámicos para tratar o no tratar y los tratamientos son diferentes que la patología biventricular, así se hizo mucho hincapié en las exposiciones anteriores de las cardiopatías más simples. También existen las complejas. Entonces, para mí, esto es una aproximación, digamos, a cómo yo pienso o el enfoque que tengo de cómo debería llegar el paciente al servicio hemodinámico. Tiene que llegar con la solicitud aclarando bien el diagnóstico, digamos, de qué es lo que tuvo el paciente, digamos. Si no tanto los estudios también, pero si, por ejemplo, no sé, vamos a decir, es un traspuesto de grandes vasos que fue operado, con qué técnica fue operado, los estudios anteriores, pero sobre todo los últimos, no tanto los primeros, digamos, pero sobre todo los últimos, las fechas de las intervenciones importantes, si fue operado una vez, o 2 o 3 veces, si fue hecho una anastomosis previa, si fue hecho un LEN también, el bypass cuando se lo hizo, digamos así, porque no es solo, perdón, anterior, no es solo la corrección de la cardiopatía congénita simple, muchos de estos son complejos. Un electrocardiograma vendría bien también para saber con qué me voy a encontrar, si voy a tener alguna arritmia o no, o la probabilidad que tengo, la ecocardiografía, sobre todo la última, resonancia magnética, angiotomografía cardíaca, hoy es casi una condición sine qua non, estos dos, que nos cuesta mucho tenerlos, y también amerita muchas veces una discusión previa del paciente. ¿Sí? El siguiente. ¿Qué hacemos en el cateterismo diagnóstico una vez que me solicitan, digamos, y que tengo todo esto? Bueno, lo que nosotros hacemos son registros de presiones en los distintos segmentos. Si es un bypass total, obviamente vamos a registrar también las presiones venosas, ¿sí?
Si no, probablemente no, pero en los distintos segmentos auriculares, todo el lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, la wedge, la aurícula izquierda, si tenemos acceso, el ventrículo izquierdo y la aorta simultáneamente, lo mejor, tanto el lado venoso como el lado arterial, y nosotros utilizamos mucho el pullback para determinar gradientes, ¿sí? Salvo que tengamos acceso venoso, y ahí podemos hacer registros simultáneos, por ejemplo, de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, o el gradiente simultáneo entre el ventrículo izquierdo y la aorta si tenemos un acceso venoso, pero raramente pinchamos la arteria 2 veces para obtener un gradiente simultáneo, ¿sí? Perdón, anterior, las muestras de oximetría, los distintos segmentos, yo utilizo las dos cavas, la arteria pulmonar, la aorta y la vena pulmonar si tenemos acceso para calcular el volumen minuto por método de Fick. Es decir, cuando nosotros tenemos Zoom, el método de Fick es el método adecuado para calcular el volumen minuto. Y sin cálculo de volumen minuto no podemos tener cálculo de resistencia pulmonar. Es así, ¿sí? Si no hubiera cortocircuito, se debe utilizar la técnica de termoilusión, ¿sí? Esto permite el cálculo de resistencias vasculares pulmonares para determinar el grado o el tratamiento de la hipertensión pulmonar. También utilizamos de oclusión de los defectos. Yo de la CIA no utilizo más, pero he utilizado de los cortocircuitos que tienen alta presión, como el ductus o la CIB también se pueden utilizar. Algunos todavía siguen utilizando esto, ¿sí? El test agudo de vasoreactividad pulmonar, algunos autores en alguna guía dicen que no sirve para las comunicaciones, para los Zoom, digamos, o sea que no tiene ningún valor hacer un test de vasoreactividad de una CIA o no, sobre todo las guías americanas. Las guías europeas sí indican, porque ellos están, ahora lo voy a explicar mejor, en el semáforo amarillo con esto de treat and repair, digamos, de tratar y reparar, o reparar parcialmente, ¿sí? Para eso se utiliza el óxido nítrico, para mí es lo mejor, digamos, también la adenosina y el hidropros en forma de nebulización, ¿sí? Y después de todo esto, que tenemos todo esto, también hacemos angiografía para determinar la anatomía, pero tengo que aclarar algo que por ahí quedó en la parte cultural nuestra, digamos, de que la anatomía que no haya sido determinada por estudios por ejemplo, porque la angiografía implica un contraste, una cantidad de contraste importante, sobre todo en adultos, que muchas veces no determina tan bien la anatomía y que, por supuesto, no suplanta la resonancia magnética ni la tomografía, ni la angiotomografía, ¿sí? No lo suplanta. Si uno quiere determinar la anatomía, esos dos estudios previos son los indicados, ¿sí? La siguiente. Bueno, esto es lo que hacemos, ¿no? Acá tenemos un catéter en la aorta, dale clic porque están todos, estas flechas tienen el clic. Un catéter en la aorta, un catéter Swan-Ganz acá con el balón inflado y también tenemos, ¿no? Acá el monitor con el electrocardiograma, clic. Otro, la saturación, la tensión arterial invasiva, la pulmonar invasiva, fíjese, uno puede hacer la comparación que tiene menos del 50% de la presión, ¿sí? Esta es una CIA de un adulto, ¿sí? Y esto, más que nada, uso del anestesista, ¿no? La siguiente. Esto lo calculamos, ¿cómo calculamos el método de Fick? Lo traje acá porque por ahí los asistentes no están acostumbrados a hacer estos cálculos, pero lo que nosotros hacemos es hacer estos cálculos de un consumo de oxígeno que tenemos determinado por tabla sobre la diferencia entre la concentración arterial de oxígeno, digo, de la sangre que está oxigenada, ¿no? Porque en el caso del circuito pulmonar es la arteria, la vena pulmonar la que lleva la sangre oxigenada y acá es la arteria pulmonar, ¿no? O sea, es la diferencia arteriovenosa de sangre la que utilizamos, ¿sí? Y la concentración de oxígeno en la sangre es igual a la capacidad de oxígeno, que todas la conocemos, que es la sangre unida, la hemoglobina y el plasma, por la saturación. Desestimamos el plasma porque el plasma es muy poco el oxígeno que lleva disuelto. Entonces, para un ejemplo, pues un consumo de oxígeno habitual en un adulto que es 125 mililitros por minuto, una saturación en la vena pulmonar de 0,99, esto sería la capacidad de oxígeno menos, bueno, una saturación en la arteria pulmonar, más o menos esto, ¿sí? Daría 125 por 41, tenemos el cálculo del QP de 3 litros
sobre la siguiente. Entonces, de esa manera podemos medir, teniendo las presiones que ya registramos, que calculamos la media pulmonar, que yo la calculo una sistólica más 2 diastólica dividido 3, hay otros cálculos, sobre la media en la aurícula izquierda, que puede ser una presión Welch si no teníamos acceso, sobre el flujo pulmonar, un cálculo estimado, puse unos números, nos da 2.22, un valor normal de la resistencia, ¿sí? El cálculo indexado por metro cuadrado es muy de las guías europeas. Estados Unidos establece que eso cambia mucho si el paciente es obeso, que lo solemos tener, ¿sí? Y como dijo, bien aclaró acá el doctor Cuenca en su exposición, es por, no es dividido, ¿sí? Es por, porque si nosotros tenemos un chico, si lo dividimos nos da mucho más, ¿sí? Entonces siempre es por, ¿sí? No es sobre, ¿sí? Acá tenemos un cálculo estimado de lo que sería una resistencia vascular sistémica normal también, y fíjense que el RP-RS daría acá 0,1, que es el valor normal, ¿sí? Más o menos en un paciente normal uno tiene 2 a 3 unidades Wood de resistencia vascular pulmonar y 20 a 30 unidades Wood de resistencia vascular sistémica. Y en el informe ponemos el QPQS, el QPQS, la resistencia vascular pulmonar, la resistencia sistémica. Esta relación a mí me gusta y a otra gente que no, y la resistencia pulmonar sobre la superficie corporal. Esta relación entre la resistencia pulmonar y la resistencia sistémica corrige muchos vaivenes en cuanto a pacientes que están anestesiados para medirlo, ¿no? ¿Sí? Porque varía mucho la presión sistémica y la presión pulmonar en el estudio, ¿sí? O sea, esta relación la pone en un ámbito un poco menos influenciado por sesgos. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son los posibles sesgos y errores de estos cálculos? Yo siempre pongo en los informes que es estimado, digamos, lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el consumo de oxígeno de tabla, no hacemos el cálculo del consumo de oxígeno de cada paciente en circuito cerrado, ¿sí? Esas tablas ya están hechas por metro cuadrado, ¿sí? La toma y análisis de las muestras las tomamos, las mandamos al laboratorio. Ese camino es un camino que puede ser rápido, puede ser lento. La llegada al laboratorio, la toma del laboratorista puede ser rápido. Si tuvo 3 infartos en la unidad coronaria más 5 pacientes que están descompensados en la unidad coronaria, puede ser más lento, ¿sí? Y en el interín de eso hay consumo de oxígeno del glóbulo rojo en la muestra, ¿sí? La célula está viva y sigue consumiendo. Esa es un sesgo, digamos, ¿sí? La calibración del domo de presión también puede ser un sesgo si no está bien a la altura del paciente, si no está calibrado, siempre nosotros calibramos en cero, pero digo, esto puede pasar. Los posibles cortocircuitos no tenidos en cuenta en circulación biventricular o univentricular con shunt. Es decir, cuando hay colaterales aortopulmonares, cuando hay colaterales venovenosas, esto puede ser un factor de error de cálculo, ¿sí? Efecto de la anestesia general o de la sedación. También, ¿sí? El oxígeno suplementario, cuando es mucho y no está calculado, está sujeto a error. Cuando no calculamos la presión parcial de oxígeno en la sangre y no calculamos el oxígeno diluido en el plasma, cuando hay mucho suplemento de oxígeno, porque el paciente no tolera el estudio, esto hay que calcularlo. La presión positiva, cuando tenemos pacientes, en adultos no sucede tanto, pero sí en pediatría todos los pacientes tienen que ir con anestesia general. Pero hay pacientes también en adultos que no toleran el estudio. Entonces, la presión positiva en el respirador transmite presión a la arteria pulmonar, ¿sí? No es lo mismo, y sobre todo no es lo mismo en una fisiología univentricular. Las enfermedades concomitantes respiratorias, cardíacas o generales y el estado general también afecta este cálculo. Bueno, acá para las patologías biventriculares esto ya fue explicado, pero lo resumo rápido, ¿sí? Hay un semáforo tanto para la Asociación Americana de Cardiopatía Congénita de Adultos como para la Sociedad Europea, ¿sí? Estas son pequeñas diferencias, que serían shunts prevalvulares, ¿sí? Estas son las clasificaciones y cuándo podemos cerrar, cuándo estamos en semáforo en verde para la Sociedad Europea.
sobrecarga del ventrículo derecho con menos de 3 unidades de Woods sin enfermedad del ventrículo izquierdo. Un QPQS mayor de 1.1 con síntomas de sobrecarga del ventrículo derecho, sin cianosis y con una relación del menos del 50% de la presión y una relación de la resistencia pulmonar de 1/3. Esto sería el semáforo amarillo, ¿sí? De 3 a 5 unidades Woods, paciente con mayores de 5 cuando la presión baja después de terapia. Esto, como dijeron anteriormente, no hay evidencia científica que nos avale este tipo de terapéutica, y la resistencia pulmonar por debajo de 5 Woods con un QPQS de 1.5. ¿Sí? Para la sección americana tiene que tener un 1.5, ser asintomático, no debe tener cianosis, una relación de presión pulmonar y presión sistémica menor del 50% o RPR menor tercio sería una evidencia, una clase de recomendación tipo 1, pero con nivel de evidencia 2A, o sea, con poco población de estudio, y si es un mayor de 1/3, esta relación, o mayor del 50% sería 2B, ¿sí? En cuanto a los que son post-tricuspidio, digamos, que generalmente están sujetos a alta presión, bueno, por debajo de 3 Woods, un QPQS elevado con menor del 50% más o menos lo mismo. Acá también más o menos parecido, con los niveles de evidencia bajos. Acá la Sociedad Europea aconseja el TRIP al RIPE, o sea, primero tratarlo, ver si baja la presión y después repararlo en forma definitiva que continúa con tratamiento sin mucha evidencia, vuelvo a repetir, o con parches fenestrados como existe los dispositivos de CIA. Hay un tipo de dispositivo que existe ya de fábrica, que es una CIA fenestrada. Si no, uno puede fenestrar el dispositivo, o cirugías paliativas con flaps, como se hace en la CIB, también recomiendan, ¿sí? Y la Sociedad Americana no habla de tritis europea, habla de que tiene que tener estos parámetros con nivel de evidencia doble, ¿sí? Y son más claras por ahí el semáforo rojo cuando tenés fisiología de Sid-Naked con la escuela europea con resistencias pulmonares mayores de 5 Woods a pesar del tratamiento, con desaturación en el ejercicio. Esto la escuela americana, la desaturación en el ejercicio no lo nombra, sí con Jun neto de derecha a izquierda y con presiones pulmonares mayor a 2/3 o resistencia pulmonar sobre resistencia sistémica mayor a 2/3. ¿Sí? Y en cuanto a las comunicaciones post-tricuspidias que son de alta presión, también lo mismo, ¿sí? Repite esto del ejercicio que la escuela americana no lo pone. ¿Sí? La siguiente. Ahora vamos a entrar, que no se habló mucho, de los que son un poco más, los pacientes más complejos, que no están tan detallados en las guías. Y de estos tenemos un montón de pacientes, ¿sí? Que son los que van a fisiología univentricular y que durante un tiempo, el paciente adulto tiene eso, ¿no? Que desaparece de la atención médica, ¿sí? Generalmente aparece cuando tiene un problema y más probablemente un millón de problemas, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos decisiones cuando tiene buena función ventricular, cada vez tomamos menos decisiones porque cada vez nos encontramos pacientes con peor función ventricular, sin arritmia, buenas ramas pulmonares, es decir, buen índice en la cata, sin insuficiencia de la válvula B, con resistencias pulmonares menores de 3, presión pulmonar de la arteria pulmonar media menor de 18, esto es un número que se tomó de un trabajo del Hospital de Garrahan, con presión hueso de aurícula izquierda de 6 a 10, ¿sí? Ahí se puede acceder al cierre de colateral o fístula que tenga el paciente, digamos, que lo esté desaturando, ¿sí? Cada decisión es bastante individual también y depende mucho del centro, ¿sí? Acá vemos un bypass total, la vena cava inferior por el tubo y la penetra, la siguiente. Bueno, voy a pasar directamente a los casos. Bueno, este es un paciente que tenía, fue operado, tenía una displasia tricuspidia,
fue operado con una cirugía de Vega, ¿no? Para disminuir la insuficiencia ventricular y tenía además una hipoplasia del ventrículo derecho y se puso muy lento. Yo lo conocí hace poco, el paciente está con una cirrosis importante, con ascitis, con edema del miembro inferior. Nosotros tomamos la saturación de los distintos segmentos, fíjense que el paciente no insatura, ¿sí? No tiene cortocircuito y tiene un consumo de oxígeno muy alto. Si encontrarse en una vena cava inferior con la saturación por debajo del 60%, significa que el paciente tiene un alto consumo de oxígeno y significa que de alguna manera está en insuficiencia cardíaca. Y fíjense, la aurícula derecha, la presión media que tiene, fíjense el ventrículo derecho, esto es fin de sístole y esto es fin de diástole, ¿sí? O sea, y esto también en la arteria pulmonar una media que habla de hipertensión pulmonar, ¿no? Esto hablaría de una hipertensión pulmonar combinada si tomamos las presiones, ¿sí? Una presión de West también del 27 milímetros de mercurio y una presión en el ventrículo izquierdo también de fin de sístole y fin de diástole muy alta, ¿sí? Una presión arterial a lo mejor un poco disminuida por la sedación, digamos, porque el paciente es bastante inquieto y no toleraba sin sedación. Ahora, ¿qué falta acá? La medición de la resistencia. ¿Y por qué no la pusimos? Porque no tiene cortocircuito el paciente. Entonces no puedo calcular por el método de Fick y no disponía en ese momento del método adecuado, que es el de termoilusión para calcular. Pero de todas maneras, yo puedo poner ya en el grupo 2 este paciente, ¿sí? Y este paciente tenía resonancia y tenía tomografía, resonancia seguro, tomografía no me acuerdo, pero no estaba descrito en la miocardiopatía restrictiva. Y lo que tiene el paciente, muy complejo de dilucidar, es una recirculación venosa. La sangre llega al ventrículo derecho, sube por la arteria pulmonar, va hacia la cava superior y baja por la ácida. Por eso es que tiene tanta desaturación de la sangre venosa. Y seguramente ese paciente tiene algún problema hepático por esta recirculación venosa, ¿sí? Porque la sangre no termina de ir, toda la sangre venosa no termina de llegar al pulmón, está recirculando, ¿sí? Para que vean la complejidad de los pacientes que tenemos. La siguiente. Este es un paciente menos complejo, ¿sí? Para entenderlo, es una paciente joven que además de tener una CIA, usa con un lupus. Tengo este paciente, ¿no? Entonces se le hizo, estaba un poco hipertensa, digamos, durante el estudio, a pesar de la sedación. Fíjense que la saturación, a ver, en la arteria pulmonar es prácticamente normal, o sea que no tiene casi cortocircuito, ¿sí? Y sin embargo tiene un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? Que satura a la paciente. O sea que esta paciente no está desarrollando una enzima por C, pero además tiene una combinación de elementos para tener hipertensión pulmonar importante. El UPQS dio 1.3, o sea que no tendría indicación de cierre. La resistencia vascular pulmonar es muy alta, y por el bajo gasto también que tiene la paciente. Esta paciente, por eso el estudio no debería ir hacia. ¿Sí? Y la resistencia sobre el metro cuadrado me da fija, aunque esto necesita. Bien, pero sí, está bien. La siguiente. Estos son los pacientes que tenemos. Ahora voy a mostrar, es un enfoque hemodinámico, ya el enfoque de lo que es el tratamiento y el enfoque de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Ya fue muy bien dado. Voy a dar específicamente los casos que tenemos y cómo lo vamos resolviendo y cómo hay que trabajar cada vez más en el consultorio. Este es el primer paciente que lo hicimos con una hipertensión pulmonar, que más que en el semáforo amarillo estaban en naranja ya, ¿sí? Es una paciente que viene de Bolivia, una paciente adulta joven, con un ductus muy grande, con insuficiencia de las 4 válvulas, y tenía insuficiencia pulmonar leve, insuficiencia aórtica leve, un poquito más tirando moderada, insuficiencia de la válvula mitral, insuficiencia pida, tenía una incapacidad grado 3, ¿sí? Un ducto muy grande. En ese momento, esto era el 2016, no teníamos la guía todavía. Y lo que hacíamos era más que nada test oclusivo. Cuando le hice test oclusivo previo, esta paciente bajó mucho la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Más del 50%. Entonces, fuimos directamente al cierre. La siguiente.
Ahí está el cierre con un dispositivo que ni siquiera es para dúplex, es para CIB, ¿sí? Ahí tiene un poco de filtración. Bueno, al mes la paciente recuperó bastante la capacidad funcional entre 1 y 2, ¿sí? Disminuyó mucho la sobrecarga tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Desapareció la paciente, debe andar bien, por eso no volvió. Y hay otras recomendaciones que no dimos acá en cuanto a hipertensión pulmonar prevalente. Las recomendaciones que se da es no volver a la altura. Hay que recordar que la paciente era de Bolivia, eso es muy importante, la altura le va a hacer muy mal. Yo me encontré un paciente que estudié en Salinas Grande a 3.500 metros de altura, digamos, que no lo reconocí después que me saludó, que no debería ir a esos lugares. Además de la despación de la ingesta de líquidos y todos los otros soportes que le podemos dar. Y era una cardiopatía compleja, no era una simple. La siguiente. Bueno, esto es una CIB que por ahí, por el QPQS, no tenía indicación, pero sí había tenido una endocardititis previa, y acá estamos en realidad tratando una complicación del cierre del CIB. Este dispositivo hoy no se usa mucho, pero quedó con un defecto residual que le generó una tremenda hemólisis. Estuvo 3 o 4 días internada con una bilirrubinemia altísima, ¿sí? Y lo terminamos cerrando con otro dispositivo por el medio. La siguiente quedó bien, por suerte. Este es un defecto residual, que sería el grupo 1 de los defectos residuales que mostraron con y algo de hipertensión pulmonar, pero con QPQS todavía alto, ¿sí? Es una ventana aortopulmonar que tuvo una dehiscencia del parche en la parte superior, lejos de la coronaria, por eso nos animamos a cerrarla, la siguiente. Y ahí está el cierre también con un dispositivo de CIB con un poco flujo residual que anduvo muy bien. La siguiente, anterior, bueno. Esta es la paciente anterior que tenía la fístula y además tenía un flujo anterior a la arteria pulmonar. Le hicimos el cierre tanto de la fístula como del flujo pulmonar. Tenía buena presión. También un paciente que no volvió más a la consulta, de origen de Paraguay, creo, y calculo que debe andar muy bien, ¿sí? Pero estos son ya patologías más complejas que no hay muchos escritos en las guías sobre cuáles son el manejo y que tenemos muchos de estos pacientes. La siguiente. Y otra cosa que quería comentar, pero no lo traje acá porque todavía no hicimos ningún caso de esto, pero seguramente lo vamos a tener. Cuando nosotros tenemos pacientes que son muy resistentes a la medicación, se está tomando, se está con Bosentan, con Sildenafil o otras medicaciones, y que siguen teniendo crisis de hipertensión pulmonar, con disfunción del ventrículo derecho, con presiones sistémicas o suprasistémicas, con síncopes repetidos y demás, nosotros podemos abrir una comunicación porque es como el síndrome del Eisenmenger, ¿no? Los que tienen una comunicación tienen mejor pronóstico de vida, ¿sí? Más que los que tienen hipertensión pulmonar idiopática. Inclusive en las idiopáticas se puede tratar con esto. Entonces, la anterior, uno puede, la anterior, perdón, quizás, la creación de una CIA con un balón o un stent, ¿sí? La creación de una anastomosis de POT se llama reverso con un stent o un device regulador de flujo. Acá también se puede poner un device regulador de flujo. Yo de estos dos tratamientos prefiero este porque esto es una comunicación, es como crear un ducto, es una comunicación entre la arteria pulmonar izquierda y la aorta. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que la cabeza permanece con una saturación normal y la insaturación solamente va hacia las piernas, digamos, y eso regula mucho la presión pulmonar, ¿sí? Y otro tratamiento que está de moda, que también se utiliza, fíjense, para en otro lugar, pero la hipertensión arterial resistente al tratamiento, es la denervación de la arteria pulmonar, ¿sí? Es un trabajo muy largo porque hay que denervar las ramas lobares, no, es como la arteria pulmonar, no solo hay que denervar la rama principal, sino todas las ramas. Y esto es para pacientes que también son muy resistentes al tratamiento. Eso en la terapéutica que tenemos intervencionista es lo que tenemos para ofrecer. Estamos más cerca de esto igual que de esto, ¿no? De esto no hay mucho estudio todavía, pero se está utilizando la siguiente. Yo hice un pequeño análisis
no soy un experto en esto, pero tenemos que decir de lo que es este centro y cómo trabajamos, que tenemos la siguiente, clic. Estoy entrenando, no sé si se me reconoce mucho, pero entre las fortalezas somos un centro de alta complejidad, ¿sí? Muchas de las cosas que hacemos, la verdad, muchas de las cosas que hacemos juntos no se hacen en muchos lugares. Esa es la realidad, ¿sí? Tenemos un recurso humano altamente capacitado. Esto no lo digo solamente desde el punto de vista médico, tenemos técnicos licenciados en bioimágenes altamente capacitados, enfermeros que son licenciados también, al cual uno le tiene que explicar un electrocardiograma, no le tiene que explicar ni la onda P ni el QRS, pues lo saben. Son los que me avisan si el paciente tiene arritmia, son los que me aconsejan qué posición puedo tomar para ver mejor. Entonces, realmente, y no lo digo yo, me lo dice gente que a veces viene invitada de afuera. O sea que esto es una verdad. Tenemos muchas especialidades y subespecialidades. Y además tenemos residencias y cursos de capacitación con un departamento de docencia. Donde se enseña, el nivel es mejor. Eso es una realidad. No sé si está tomado, eso está estudiado, pero es la realidad que donde hay una residencia, el nivel de capacitación de todo el personal en general es mejor. ¿Sí? La siguiente. Las oportunidades, somos un centro de educación. Nosotros recibimos pacientes de todos lados. Esa es una realidad. No solo del conurbano, sino del norte, del sur, de otros países, de todos lados. Tenemos un centro céntrico que nos aporta desde el nacimiento bastante en cardiopatía congénita, o sea, no necesitamos salir a buscarlos, así que vienen solos. Una demografía concentrada, donde estamos el conurbano, es el centro de población más altamente, por superficie, lo más altamente poblado que tenemos en el país, y hay pocos centros que atienden a estos pacientes de la salud pública. Nosotros somos uno, el cruce es otro, y en adultos no hay mucho más. ¿Sí? Especializado, somos esos dos, ¿no? Siguiente. Debilidades, bueno, material y equipamiento faltante o subrenovación. Esto, ¿no? El nivel socioeconómico del paciente y sobre todo cultural, digamos, ¿sí? La falta de interés tanto del paciente como de los médicos puede ser una debilidad, el desconocimiento de la problemática, la falta de logística, de registro, de imágenes, de tomografía, de resonancia, de tiempo de discusión. A veces tenemos que discutir un paciente muy complejo y tenemos el tiempo muy acotado. Sí, la siguiente. Sí, ya termino. Dice finalmente. La siguiente. Las amenazas, la siguiente, son el de financiamiento, que no es solo que no pongan plata, sino el de financiamiento por la inflación, la discontinuidad de los programas y la falta de actualización. Como siempre, la siguiente, nosotros logramos todo esto, lo que hacemos, que son a veces pocos casos, pero es mucho, trabajando en equipo. ¿Sí? No, muchas gracias. Una pregunta, no tengo que hacer una pregunta ahí, por favor. Ya no promete, tiene que ser una pregunta y más que pregunta, insisto, la presentación, lo último que a mí me llamó poderosamente la atención como dato positivo que puso Jorge es los sesgos que nosotros podemos tener al tomar las decisiones. Porque las guías son claras y te dicen hasta 20 milímetros de mercurio, tenés hipertensión pulmonar, es un punto de corte que lo establecen en centros donde, como vos bien dijiste, tenés el medidor de oximetría al lado del paciente, no lo tenemos nosotros, tenés los mejores monitores, tenés todo, no lo tenemos nosotros, exactamente. Entonces a nosotros se nos hace difícil como grupo aquel paciente que está entre 19 y 20, y tenemos que tomar la decisión si decimos hasta acá llegamos o avanzamos. Y ahí es donde muchas veces nosotros tomamos ese costo alto de decidir sabiendo que quizás no es lo mejor. ¿Sí? Yo creo que esos pacientes son problemáticos que están en el amarillo. Creo que en esos pacientes es conveniente no tomar una decisión absoluta, sino relativa, y después ver en la forma en que trabajamos. Si uno va a hacer un cierre, por ejemplo, por cirugía, dejar un defecto y ver cómo se comporta. Porque la verdad que si uno deja un defecto de 6 milímetros en un segmento auricular, le puede salvar la vida, por un lado,
Y por otro lado, puede vivir toda la vida, porque debe haber muchos pacientes con una serie de 6 milímetros que no les impactan. Creo que la mejor decisión es esa. Bueno, gracias por la participación. Vamos a dar inicio por tratar de pasar ahora a la próxima mesa. Gracias, Olga. Las autoridades médicas, por favor. ¿Ya están para encargar? Ok, espera un ratito. ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Cómo anda? Bien. Vamos a dar comienzo a la charla relacionada. Es una capacitación relacional de actividad conjunta de la universidad. Para adelante. Hasta ahora está para hablar. Luego, presentando ahora la presentación del paciente. Vamos a dar el centro de rehabilitación y luego vamos a la actividad física con la ventaja de hacer actividad. Y acá tiene el sincero. Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación, gracias a ustedes por la concurrencia pese al clima. Yo soy el doctor Arza, integrante del equipo de rehabilitación de este centro de acá en el hospital. Bueno, vamos a hablar sobre todo fortalezas o ventajas del video o limitaciones de la rehabilitación cardiovascular. Antes de hablar de qué es la rehabilitación, vamos a definir qué es la rehabilitación cardiovascular. Muchas definiciones, la OMS largó muchas definiciones, pero bueno, básicamente la rehabilitación cardiovascular es la ayuda coordinada de intervenciones requeridas para influir favorablemente sobre la enfermedad, asegurando las mejores condiciones físicas, psíquicas y sociales para que los pacientes puedan conservar o reanudar su actividad de manera óptima. La rehabilitación no es una terapia en sí, sino que trabajamos en forma conjunta con otros equipos, con nutricionistas, acá contamos con el Centro de Sensación Tabáquica, que nos ayuda a una integración, un abordaje integral del paciente. Bueno, vamos con ventajas y fortalezas. Podemos dividir a los pacientes que ingresan a nuestro centro en pacientes con enfermedad coronaria, que son la mayoría, el 80%, tenemos pacientes con enfermedades valvulares, pacientes con insuficiencia cardíaca, pero la gran mayoría son pacientes con enfermedad coronaria, o que han padecido un síndrome coronario agudo, o que han recibido un tratamiento previo. Bueno, ¿qué hace la rehabilitación sobre el paciente con enfermedad coronaria? Produce una mejora funcional y disminución del consumo de oxígeno, aumenta la capacidad de esfuerzo del paciente, mejora la función endotelial, mejora el tono autonómico, tiene efecto antiinflamatorio, por lo cual trabaja sobre la coagulación y la reacción planetaria, haciendo que se disminuya esto, por lo tanto, modifica el desarrollo de la tenomatosis, del proceso de la formación de placa, y el paciente, bueno, el paciente coronario permite el desarrollo de más colaterales, circulación colateral. En pacientes sometidos a intervenciones coronarias percutaneas, reduce entre el 45 al 46% la tasa de mortalidad global, ¿sí? Y en pacientes que han sufrido reducción de la mortalidad, pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio, produce una reducción de la mortalidad entre el 20 al 30%. Estos son estudios, si bien estudios viejos, muchas veces no ha habido variaciones en estos estudios. También en pacientes post-infarto agudo de miocardio hay un análisis de 2.169 artículos. Bueno, tuvo un seguimiento largo, un seguimiento a 15 años, en programas de rehabilitación que variaban desde un mes a 3 años. El rango medio de seguimiento de 3 meses a 5 años y los resultados globales fueron
una disminución significativa del riesgo de infarto, una disminución de forma significativa de muerte de causas cardiovasculares y una disminución, bueno, sin diferencia significativa con el tipo de revascularización que presentó el paciente. Sin diferencia significativa si el paciente fue sometido a cirugía o angioplastia. Bueno, seguimos. Este es un estudio español. Bueno, disminuye la mortalidad, de nuevo, la mortalidad global cardiovascular, disminuye la muerte súbita al año presentando un síndrome coronario agudo. Hay una relación entre aumento de la capacidad funcional y aumento de supervivencia en un programa de 24 sesiones más. O sea, que la rehabilitación cardiovascular tiene que ser algo continuo. No sirve, como vamos a ver, una sesión, 2 sesiones, no, tiene que ser algo continuo. Mejora la adherencia a los cambios de estilo de vida, mejora la adherencia al tratamiento farmacológico, los pacientes al mejorar la capacidad funcional, aumenta la autoestima, la confianza, reduce la mortalidad y reduce las rehospitalizaciones y por ende los costos médicos asociados a eso. A ver, ¿cuáles son? Hasta ahora todo bueno. ¿Cuáles son nuestras debilidades o limitaciones? Bueno, este es un estudio viejo, bueno, no sé si se ve bien, pero bueno, acá es la recomendación de realizar los programas de rehabilitación cardiovascular, la recomendación de realizar rehabilitación cardiovascular. Esto fue básicamente un punto de impacto en España, sobre todo, que es actualmente uno de los mayores países que se dedican a la rehabilitación cardiovascular, donde vieron que la adhesión a la recomendación para realizar rehabilitación cardiovascular era muy baja. Lituania la encabezaba, pero bueno, en relación población-paciente, bueno, no es esto lo paso acá. En Estados Unidos, solamente el 18% de los pacientes mayores de 65 años participan en un programa de rehabilitación cardiovascular. La participación baja fundamentalmente por edad avanzada, mujeres no participan tanto en la rehabilitación en Estados Unidos, raza de color, estado socioeconómico bajo, condiciones de comorbilidad significativa y grandes distancias desde el domicilio a los centros de rehabilitación cardiovascular. En Estados Unidos, siguiendo la guía de la Asociación Americana del Corazón, solamente se han derivado el 56% de los pacientes. Los pacientes sometidos a cirugía de rehabilitación miocárdica, solamente el 31% recibió una sesión de rehabilitación cardiovascular. Como dijimos anteriormente, una sesión es nada. Esto básicamente porque los americanos tienen otra idea de lo que es la rehabilitación. Ellos se enfocan más de inserción rápida al sistema laboral y hacen una rehabilitación laboral. Entre más rápido llegue el paciente a su trabajo, digamos, vuelve a su trabajo, ellos inducen de que ya el paciente ya se va a rehabilitar solo. Acá en Argentina, en el encuentro que nosotros participamos, si bien evidencia, como conclusión, si bien evidencia científica muestra que la rehabilitación cardiovascular es una herramienta terapéutica altamente eficaz que impacta significativamente en la reducción de los riesgos cardiovasculares en nuestro país, nos enfrentamos con el problema de la escasa derivación por parte de los médicos tratantes, así también con el bajo ingreso de los pacientes al programa y la poca adherencia de que quieren esto a estos programas, de que quieren los pacientes a estos programas. Esto es un... Ahora, ¿por qué si vimos que la rehabilitación cardiovascular tiene tantos beneficios porque es infrautilizada? Podemos podemos dividirla en cosas internas nuestras de la rehabilitación o externas. Para el paciente, bueno, los pacientes tienen grande confianza en los beneficios de la rehabilitación cardiovascular. Muchas veces la distancia desde donde viven hasta los centros de rehabilitación es larga, es una distancia larga, entonces, por lo cual es otro problema en el cual los pacientes dejan de adherir. Perciben los pacientes que es un proceso complejo y también está muy metido en la cultura todavía de que
hay gran miedo de los pacientes a la actividad física post-evento. Bueno, sigue habiendo desconfianza, bueno, ¿está? Falta de convicción de la utilidad de la rehabilitación cardiovascular por parte de los cardiólogos, muchas veces está subestimada esto. Hay escasos centros de rehabilitación cardiovascular y hay una cosa muy dada por muy frecuente, que es el tiempo que existe entre la derivación del paciente y el inicio del programa de rehabilitación cardiovascular. ¿Sí? Se demora mucho, hay una pérdida, hay un tiempo que se puede utilizar, pero bueno, el paciente entre tema burocrático y el alta definitiva, el inicio está bien. Bueno, como posibles soluciones a esto, nosotros por nuestra parte, difusión y educación de los beneficios de la rehabilitación cardiovascular, tanto a colegas como a la comunidad en general, como a los pacientes. Telerehabilitación, que cada vez se utiliza más. Rehabilitación domiciliaria. Tenemos nosotros actualmente un programa que estamos cada vez con más pacientes haciendo rehabilitación domiciliaria y un programa de pacientes expertos que va a hablar mi compañero. No. Bueno, pues, Bueno, vamos a hacer la ronda final. ¿Le parece? Bueno, Y seguimos con Ricardo Gutiérrez, Ahí lo cargo y programa de pacientes. Bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación a la TAC de Conocimiento. Mi nombre es Ricardo Jiménez, soy técnico en prácticas cardiológicas de acá del Hospital Posada. Me desempeño en el área de rehabilitación junto con mi colega Gabriela. Y vamos a hablar un poquito ahora del programa Paciente Experto, ¿sí? Más que nada, el origen de donde surgió la idea y de cómo lo estamos llevando a cabo en nuestro hospital. Bien. Antes de comenzar, sí, la definición de lo que es el programa de paciente experto, sí es un programa activo, integra al paciente, el hospital y a la sociedad. La idea es obtener la mejor asistencia sanitaria posible, monitorear y apoyar el tratamiento a través de seguimiento continuo, ¿sí? Mejorar la adherencia en fase 4, vamos a hacer hincapié en la fase 4, ¿sí? Sabemos que la rehabilitación cardiovascular, hay planes, ¿sí? Y fases, tenemos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, en este caso vamos a hacer hincapié en la fase 4 del plan en rehabilitación. Crear redes de apoyo mutuo, mejor conocimiento y manejo de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos del paciente experto? ¿Sí? Proporcionar al paciente herramientas y apoyar su reinserción social y laboral, lograr que se responsabilice por su autocuidado. Eso es importante, vamos a hacer mucho hincapié en el autocuidado y del conocimiento de su enfermedad, promover y mejorar el seguimiento y prevención de nuevos eventos coronarios, ayudar a superar momentos difíciles, personales o familiares, para no recaer en hábitos perjudiciales previos, servir como modelo o proyecto piloto para otras instituciones, colaboración estrecha con el equipo de rehabilitación, mejorando así la calidad de sus servicios y programas. Apuntar a un nuevo modelo de paciente acorde a los avances de este siglo, fomentar la telerehabilitación, sí, es un tema importante para nosotros, aumentar la adherencia a pacientes por falta de centros a distancia, no muchos pueden hacerlo en forma presencial. Pacientes expertos, sí, obviamente hay antecedentes de todo esto, particularmente en 1980, la doctora Carly Loring, sí, fue quien le dio el inicio a todo esto de paciente experto, ¿sí? Estas son las escuelas de pacientes internacionales, como antecedentes, ¿sí? Escuelas de pacientes expertos en España, tenemos Cataluña, Galicia, ¿sí?
particularmente con Gaby, antes de la pandemia, tuvimos la suerte de poder viajar a Madrid y ver todo esto nuevo, digamos, para nosotros, que fue donde le dio origen a paciente experto, ¿sí? Las escuelas de paciente experto en España, ¿sí? España es pionero en esto de la rehabilitación y del paciente experto sobre todo, ¿sí? Estos son algunos de los lugares. Vamos a las funciones, ¿sí? ¿Cuál es la función del paciente experto? ¿Sí? ¿A qué es lo que se va a comprometer? ¿Sí? Obviamente, conocimiento de su enfermedad es fundamental, ¿sí? Como dije anteriormente, promover el autocuidado y su autocuidado personal, ¿sí? Transmitir esto a sus demás compañeros, a todo el grupo, digamos. La utilización de nuevas tecnologías, colaborar con el médico y paciente, ¿sí? Se va a preparar en 4 etapas el paciente experto. Vamos a seleccionar el programa, principalmente, ¿sí? La activación, empoderamiento, participación. Esto se refiere al liderazgo compartido, ¿sí? No es que nos vamos a enfocar en un solo paciente, sino este paciente se va a preparar, ¿sí? Le vamos a otorgar conocimientos y él a su vez va a ser el encargado de transmitirlos a los demás compañeros del grupo. La escuela de paciente experto, ¿cuáles van a ser sus objetivos? Formar pacientes formadores y transmitir experiencia a los otros, como dije recién, mejorar efectividad del autocuidado y actuar como conductores de las sesiones de formación. Los criterios de selección, ¿cómo vamos a seleccionar esos pacientes? ¿Sí? Obviamente tiene que ser un paciente con una patología ya crónica, ¿sí? Las ganas que tenga este paciente de estar a cargo en un principio de un grupo, ¿sí? Que sea voluntario, que sea comprobado el autocuidado de este paciente, que conozca su enfermedad, como dije siempre. Obviamente la empatía, interés por ayudar a los demás, que sea motivación y también todo esto, ¿sí? Las habilidades para comunicar, obviamente que no tengan patologías ni psicológicas ni psiquiátricas, ¿sí? Es importante también, ¿sí? La escuela de paciente experto va a ir, digamos, subiendo de nivel de manera escalonada, ¿sí? Para, primero, obviamente, para tener más información sobre su enfermedad, crear redes de apoyo, formación, mejorar la eficiencia de la atención médica, ¿sí? Mejorar la adherencia terapéutica, en consecuencia del estado de salud y la calidad de vida. ¿Sí? El costo-eficacia, ¿sí? Esto en resumen de 1.170 pacientes crónicos en 22 centros, 17 estados, ¿sí? ¿Qué es lo que se logró? En conclusión, un ahorro de 3 billones de dólares por año, ¿sí? Escuela de pacientes expertos, seguimos con el mismo tema, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el plan? ¿Sí? En rehabilitación cardiovascular, vamos a seleccionar el equipo, curso, ¿sí? Escuela de pacientes y el paciente experto en rehabilitación. Cuando hablamos del curso, ¿de qué manera lo vamos a implementar? De hecho, ya lo estamos implementando en el hospital. Ya hemos seleccionado un determinado grupo de pacientes de 10, ¿sí? En el que se está comenzando ya con todo esto, este nuevo curso de pacientes expertos. Ya están seleccionados. Actualmente se están desempeñando en el hospital en el horario de las 13. ¿Sí? Esto va a ser de la parte, digamos, teórica, por así decirlo, va a ser de modelo presencial, virtual también, y las clases van a estar tanto a cargo de los médicos nuestros de rehabilitación, así como nosotros los técnicos, el profe, docentes invitados, contamos con equipos de nutrición, psicología también que pueden dar ayuda para estos cursos, ¿sí? Todas las clases se van a subir a una plataforma, ¿sí? Van a estar, los pacientes van a tener su usuario y demás para poder ver todas las clases que están llevando a cabo, ¿sí? Vamos a tomar un breve examen, algo sencillo, volvemos a lo mismo, más que nada para el conocimiento, para ver qué es lo que ellos saben de su enfermedad y demás, cuáles son los parámetros que les tienen que llamar la atención, ¿sí? La importancia en la telerehabilitación y la rehabilitación domiciliaria. Como el dijo el doctor Ashkar también anteriormente, contamos con planes de rehabilitación domiciliaria, que son pacientes que todavía no pueden ingresar al servicio por cuestiones de tiempo y demás. Los mantenemos con un plan domiciliario, el cual tienen controles cada 15 o 20 días. En este caso, volvemos al curso, ¿sí? Examen final, certificado, a partir del cual se derivan a grupos de pacientes en fase 4, volvemos a lo mismo. Periódicamente se reunía con el equipo de rehabilitación para evaluar y diseñar
definir los procedimientos, apoyo permanente para la realización de actividades hospitalarias, de la rehabilitación y rehabilitación domiciliaria descentralizada, pero continuando con la fase 4. Y la idea de este paciente experto es poder, digamos, descentralizar lo que es la fase crónica, ¿sí? Poder hacer hincapié en lo agudo, en lo que sale de la unidad coronaria, en lo que sale de hemodinamia, ¿sí? Tenemos que hacer hincapié en esto y apuntar a esos pacientes y quizás, digamos, todo lo que es fase 4, rehabilitación y paciente ya se encuentra de manera crónica, mantenerlo ya en lo que es paciente experto. La conclusión, sí, el paciente experto es un paciente activo y motivado de su autocuidado y enseñar a los demás a hacerlo, ¿sí? Otorgándole herramientas necesarias y un apoyo fundamental en fase 4, ¿sí? Se transforma en un puente entre el equipo de rehabilitación y los pacientes en fase 4, es altamente costo efectivo. El sector de rehabilitación cuenta con su primera escuela de pacientes expertos, ¿sí? La idea es incluir que esto sea, digamos, a nivel nacional, pero como le dije recién, el hospital ya comenzó con todo este programa de pacientes expertos y los tenemos a los grupos solo seleccionados, falta nada más que darle eh, una pulida nada más. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la actividad física, salud, el estado Fernando Rodríguez. Ya a todos, gracias por participar, gracias por la invitación. A mí me toca la parte más divertida de todo lo que es la rehabilitación. Ya el doctor Ashkan, Ricardo, mi compañero, de la parte más técnica. A mí me toca darle lo más entretenido a los pacientes, que es la actividad física. En principio vamos a dar algunos consejos de lo que es actividad física en sí. ¿Cambia? No. No está bien. A ver, ahí. Bueno, en primer lugar, se dice la Organización Mundial de Salud de la actividad física. O sea, mejora las funciones respiratorias, musculares, la salud ósea. Sabemos todos los beneficios que hay sobre hacer actividad física para la salud. Y una cosa es hacer actividad física para la salud, y otra cosa es hacer deporte. Son dos cosas diferentes, ¿no? Por supuesto, el deporte arreglado, es competitivo. Está bueno hacer deporte, pero acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? La actividad física para la salud. Todos estos objetivos que da la Organización Mundial de la Salud es en función de la actividad física para la salud. Y, por supuesto, lo que más queremos es la reducción de los factores de riesgo. Bien, esto sería lo ideal, este cuadrito de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que habría que hacer sobre la cantidad de actividad física, la cantidad de minutos, qué tipo de actividad física se debería hacer. La actividad física diaria debería llevarse la mayor parte, la mayor cantidad de tiempo. Incorporar como mínimo 3 veces por semana esta actividad. Acá nosotros en rehabilitación, por lo general, los pacientes vienen 2 veces por semana. Lo que les digo siempre, lo que decimos siempre, es lo más importante no es lo que hacen con nosotros, porque nosotros los controlamos. Lo más importante es lo que hacen nosotros 5 días. Si ellos no continúan con las caminatas o con los ejercicios que le damos nosotros, o con la rehabilitación domiciliaria, difícilmente pueden alcanzar otros logros. Y depende de la fase en que están, ¿no? Por supuesto, están en fase 4, es siempre una fase de mantenimiento, y la idea siempre es que ellos tengan una actividad física más importante, más vigorosa y con más intensidad. Por eso, también tenemos que definir qué es la actividad física. Hay muchos autores que definen la actividad física. Para mí, Mauro la define muy bien, que dice ahí que toda conducta que implica al movimiento humano, ¿no? En esto se da atributos fisiológicos y, por supuesto, siempre hablamos también de la actividad física, sedentarismo y la obesidad. Por supuesto que esto trae un gasto energético, también un gasto calórico, entonces está bueno moverse. Lo fundamental, hay que moverse. Porque si yo les digo a todos y hagan esta cuenta mental, ¿no? De que cuánto tiempo ustedes hacen actividad física, activa, vigorosa, o lo que sea. Si ustedes duermen 6 horas, se levantan, desayunan, se sientan, se van al trabajo, en auto, en colectivo, sentados,
Llegan al trabajo, se sientan 4 o 5 horas, almuerzan sentados, se van al trabajo en auto colectivo sentados, van a otro trabajo a la tarde, digamos, él tiene consultorio, tiene otro trabajo sentados, llegan a su casa, se sientan, se toman unos mates, se ponen a la tele, a leer el diario, cenan, se van a dormir. ¿Cuánto tiempo de las 24 horas ustedes están sentados o acostados? Pueden ir 1 hora al gimnasio, está perfecto. Todo el resto, seguramente, somos sentados. Entonces, eso lo tenemos que cambiar. Actividad física, ejercicio, movimiento corporal, actividad física. Lo que hacemos en rehabilitación, que ya lo vamos a ver, es una actividad física planificada, estructurada, con mayor intensidad y repetitiva, por supuesto. Algunos beneficios, hay un montón de beneficios. La imagen está buena porque tiene que ver con lo que afecta la actividad física a nuestro aparato, motor, digestivo, cardíaco. Entonces, está bueno como para que tengan una imagen de los beneficios específicamente de cada sector. También, y se pone esta imagen de que no solo trabajamos la actividad física, sino que trabajamos con la actitud física. La actitud física es un estado de bienestar, o sea, es la sensación que tiene el paciente o que tenemos nosotros cada vez que hacemos actividad física, ¿no? Es como nosotros la interpretamos, ¿no? Como la escala de Born, ¿sí? Es según como nosotros la vemos. Entonces, también está bueno este cuadro, actitud física, se llega al movimiento humano, puesto al movimiento, a la actividad física, como es también planificado, estructurado, pero sobre todo tiene que ver con la actitud nuestra con respecto al ejercicio físico. Esto es lo que hacemos mucho hincapié en trabajar en rehabilitación. No solo la parte, más allá de la parte cardiovascular, por supuesto, pero trabajamos todo esto. La mayoría de lo que tenemos son pacientes adultos y adultos mayores. Entonces se trabaja la cualidad física. La fuerza, por supuesto, la fuerza no tanto, no nos interesa mucho, pero sí la estabilidad, la coordinación, la resistencia, lo que es la parte aeróbica y la flexibilidad. Porque está bueno estar fuerte, pero hay que estar flexible. Si uno está fuerte y duro, seguramente se va a lesionar en algo. ¿Qué hablamos de actividad física y capacidades y cualidades físicas? Porque así trabajamos en rehabilitación. Esto ya es más específico de lo que hacemos nosotros. ¿Qué buscamos? Que el paciente encuentre rehabilitación neuromuscular y continúe en un proceso de readaptación a su vida diaria. ¿Cómo lo hacemos? Con una actividad física controlada y planificada. Mejoramos la actitud física, aumentamos las capacidades y la cualidad física. Y todo esto está relacionado. La idea es que esté todo relacionado e incorporado en lo que es actividad física para el paciente de rehabilitación. O una persona que quiera hacer actividad física para la salud, no hay ningún problema. Todo se adapta. Acá, por ejemplo, yo doy muchos ejercicios que ven en un gimnasio funcional o de CrossFit, y todo está adaptado, todo depende de las cargas, las intensidades y los volúmenes que trabajamos con los pacientes. Objetivos de rehabilitación en relación a las cualidades físicas. Ahí está bastante claro, ¿no? Adaptación al ejercicio de capacidad aeróbica, incrementar la fuerza y la resistencia muscular, mantener y estabilizar la capacidad funcional. Acá cuando hablamos de resistencia muscular y de fuerza, todos sabemos qué pasa con la sarcopenia. Por eso hablé de que la mayoría de los que tenemos pacientes acá son de adultos y adultos mayores. Hay que trabajar con carga. No solo los pacientes, todos en general. ¿Sí? Los adultos, adultos mayores, los abuelos, hay que trabajar con carga, hay que trabajar con peso. Por supuesto, todo está limitado a la capacidad que tiene cada uno, pero hay que trabajar con esta intensidad. Aumentar el rango de locomoción y flexibilidad es fundamental. Mejorar la coordinación y la estabilidad, sabemos que eso se pierde, la flexibilidad, la coordinación y la estabilidad se pierde mucho y rápido. Y sumar estímulos semanales, es lo que les decía antes. Lo más importante no es lo que hace con nosotros los 2 días que vienen, sino los otros 5 días que nosotros no los vemos y no los vamos a controlar. Bien, factores incluyen limitación cardiovascular, las adaptaciones progresivas, o sea, siempre dándole un poquito más. Cada vez que yo hago o armo una clase o alguna actividad, le pregunto a mis compañeros, a los técnicos que saben sobre la capacidad funcional de cada paciente, porque los pacientes, ya lo vamos a ver, el trabajo que hacen es personalizado.
Entonces, a ver si yo le puedo aumentar un poquito más la carga o la intensidad de ese paciente. Depende cómo vienen ellos con sus estudios, ¿no? Que los van trayendo periódicamente. Máxima condición de seguridad. Acá lo que queremos es que cada vez que entra el paciente en rehabilitación, se toma la presión, frecuencia cardíaca, y yo tengo control de peso y saturación de oxígeno. Si alguna, por supuesto que el peso varía, ¿no? Ahí no lo podemos manejar, por eso tenemos a los nutricionistas que trabajan con nosotros, que vienen a dar las charlas y los van educando. Pero todo lo otro, la presión, la frecuencia cardíaca y la saturación, si alguno de esos parámetros no está de acuerdo al paciente, no hace actividad física o no hace el día de rehabilitación. Que hagan una técnica correcta. Técnica correcta le decimos más allá del ejercicio. Hay ejercicios donde yo a pacientes que no hacen con mucha carga o con mucha intensidad, ya no se los marco. Ya no se los marco. Marco a los que tienen un poquito más de carga y que se puede llegar a lesionar o a lastimar con algún movimiento. La ropa adecuada, la ropa adecuada no tiene que venir con las zapatillas Nike, el pantalón corto, sino que no vengan en las jotas, pero porque se pueden lastimar. Tratar de no que vengan en jean, algunos no tienen otra ropa, entonces dicen, mira, es el único pantalón que tengo, listo, perfecto. A eso nos referimos con ropa adecuada. Hidratación, que toman la medicación, muchas veces nos ha pasado que le tomamos la presión, la frecuencia, me olvidé de tomar la medicación. Claro, bueno, ahí está el tema. Entonces, que vengan, que tomen la medicación, que desayunen antes de venir, muchos vienen en ayunan, entonces hacen una hipoglucemia después, ¿no? Sentimos que se marean un poco, empiezan a sudar, y los sentamos, no desayunen. Bueno, ahí está el tema, ¿verdad? La evolución alimentaria y el aumento de la intensidad y las cargas y los volúmenes de los intensidades. ¿Qué estrategias nosotros ponemos en realización para poder cumplir todas estas cosas? Bueno, en base a las indicaciones de los médicos tratantes, hablamos directamente de actividad física, ¿no? Porque el médico lo ve, le hace la consulta y después el médico hace la planilla personalizada de cada paciente según su ergometría, su cámara de armas, los estudios que trae. Y en base a eso, con los chicos, con los técnicos trabajamos y yo hago la actividad para los pacientes y le ponemos la carga que puedo llegar a trabajar. Estas cargas, intensidades, que se consideran para cada uno de los pacientes. La clase en sí es general. Todos los pacientes hacen la clase del grupo, que tratamos de agruparlo por capacidad funcional. Y los pacientes todos hacen la misma clase. El tema es que algunos cargan más y otros cargan menos, y en las bicicletas que hacen la parte más intensa, que es la parte más aeróbica, ellos cada uno cargan su carga. No es general, es personalizado lo que hacen sobre la bicicleta. Algunos principios de la actividad física que podemos manejar en la alimentación, la intensidad, la duración, la frecuencia, el modo. Por eso digo, yo hago mucho hincapié también en el tema de la frecuencia, porque ahí nosotros no lo podemos manejar, no lo podemos ver. La frecuencia es la cantidad de sesiones que pueden tener a lo largo de la semana. Cuanto más pueda sumar, mejor. Cuanto más duración a la actividad, mejor. Cuanto más intensidad, mejor. Y bueno, el tipo de actividad física tiene que ver con la variabilidad, que ahora vamos a ver esto, ¿no? Conceptos fundamentales de cualquier sistema de rehabilitación o protocolo de rehabilitación y sistema de entrenamiento. Estos 5 parámetros son fundamentales para cualquiera que quiera hacer actividad física. Que tenga adhesión, o sea, que adhiera al programa, al sistema o a la actividad que ustedes quieren hacer. La variabilidad, que no hagan siempre lo mismo, ¿no? El cuerpo y la cabeza se va acostumbrando a esto, entonces siempre es tratar de sacarnos un poquito de ahí. Alimentación, descanso. Vieron que hay mucha gente que también a veces se obsesiona, ¿no? Con hacer actividad física. Hago todos los días, entonces, no, si uno no descansa, todo lo que se está haciendo no se asimila. Eso lleva a una supercompensación, esa compensación después termina siendo una fatiga, y esa fatiga se lleva a una lesión. Entonces, el descanso es fundamental y que para mí es fundamental, que se lo digo siempre a todos, es más allá de estas 4 cosas, el número 5 me parece el mejor de todo, porque si uno no se entretiene y se divierte en la actividad que está haciendo, difícilmente tenga una buena visión, difícilmente cambie de superficie, se alimente mejor y descanse. Yo puse ahí entre comillas servicio médico, porque a veces
vienen a rehabilitación pensando que esto es un club, que se ponemos música, tratamos de que sea divertido, entretenido, pero no deja de ser un servicio médico, que es importante. Pues a veces a los pacientes hay que bajarlos un poquito. Así que muchas gracias por participar y por prestar atención.